Muy bien, saludos, saludos. Un gusto poder estar aquí ya en Despertando Conciencias. Muy contento de poder entrar a un programa más el día de hoy. Tengo un invitado de lujo que hoy nos acompaña en el programa y ya les estaré mencionando de quién se trata y los puntos que vamos a estar tratando. No sin embargo, recomendarles que si tienen planes de escribir, de publicar un libro, lo hagan con Asociación de Escritores, Socios MEC, profesionalmente con mucha experiencia que te pueden ayudar en ese asesoramiento, esa guía, esa mentoría en los pasos para realizar. También quiero invitarte a que consideres leerte uno de los libros en Asociación de Escritores. Buenísimos, tenemos temas desde finanzas, liderazgo, salud, cómo las mujeres pueden impactar y sobre todo recibir guía en temas de emprendimiento, negocios y ventas. Dicho esto, te comento que hoy tenemos con nosotros a el distinguido Francisco Torrealba, con nosotros desde Venezuela. Qué placer tenerte con nosotros, Francisco. Gracias por aceptar la invitación. Pues gracias, honrado de la oportunidad y feliz de poder compartir un poco de lo que hacemos, un poco de lo que vivimos para ayudar y aportar a las personas que nos escuchan. Sin duda alguna, ¿no? Ese es el objetivo de poder lograr impactar, contribuir a nuestra comunidad, que es, fíjate que muy interesante, eh, no solamente las redes, sino también las filosofías que uno tiene permiten alcanzar un público internacional, global, pero también creo que tiene mucho que ver con los recursos que se contribuyen. Y eso también tú lo logras a través de las organizaciones que representas y nosotros lo hacemos a través de nuestros programas, nuestras conferencias, radios y estos programas que llegan a una bonita audiencia latina, no solamente en Latinoamérica, sino diría en todo el mundo. Así que muy contentos de tenerte con nosotros y poder compartir este espacio. Y quiero comentarles un poquito sobre nuestro invitado de hoy. Él es un orador profesional en temas de retórica, con más de 15 años de experiencia en el campo de la comunicación, el tema de gerencia y liderazgo. También es un magíster en gerencia educativa por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. También Francisco es fundador de YAFO. ¿Lo dije bien? YAFO. YAFO. Básicamente es la organización Arete de formación en oratoria. Fíjate que me quedé muy intrigado con el tema de Arete. Tú ahí nos lo explicas. Si significa lo que leo o es algo metafórico, pero muy interesante. También especialista en la formación de oradores profesionales, donde cumple funciones gerenciales, creación de programas de oratoria y también el papel de instructor. Francisco es embajador de la organización Agora Speakers International y esta organización tiene una representación en más de 70 países. Eso se dice fácil, pero no se logra fácil. Así que felicitaciones, Francisco, con Agora Speakers en más de 70 países. También cuentan ustedes con 80 clubes de oratoria en el ámbito mundial y
eres parte de la Cámara de Conferencistas, capítulo Brasil. Me llamó bastante la atención ese punto. Y la Asociación Internacional de Oradores Profesionales. Muy interesante tu currículum y sin duda alguna, esto no me lo pediste, pero yo puse en la publicación de que hoy tendría un máster en el tema de la comunicación, la oratoria. Y fíjate que algo que he notado bastante entre los coaches y los instructores profesionales es que los coaches hablan. Bueno, seguimos en vivo mientras nuestro querido amigo Miguel Martín se conecta. Creo que está por allí regresando. Seguimos hablando un poco. Bueno, hoy para meternos en un terreno muy particular y que es uno de los fenómenos que mucha gente con su experiencia comunicativa sufre y es el área del miedo escénico. Con Miguel Martín vamos a estar dialogando un poco lo que tiene que ver este fenómeno, esta emoción, y vamos a presentar un poco la filosofía que desde IAFO, Instituto Arete. Miguel hablaba de arete, de arete. Lo que pasa es que en el concepto griego, la arete se entiende como la búsqueda permanente de la excelencia. La arete es ese anhelo, esa búsqueda que tiene el ser humano de ser cada vez mejor. Por eso la excelencia no se alcanza, sino que es una utopía que estamos allí construyendo. Cada vez el ser humano puede mejorar, puede corregir, puede enmendar, puede hacer las cosas mejor. Entonces, esa mirada de buscar la excelencia es lo que nosotros desde Venezuela, y por eso el instituto, la empresa que nosotros hemos fundado, se llama Instituto Arete de Formación en Oratoria. La arete, nosotros conocemos el arete como el zarcillo, pero acá tiene que ver con el término griego de la excelencia. Y vamos, con Miguel Martín, vamos a estar dialogando sobre ello. Esta, esta experiencia que tenemos desde IAFO para, bueno, bienvenido Miguel, estábamos para acá mientras tú regresabas. Gracias. Ahora a ti te toca hacerme a mí la entrevista, pero mencionaba, ¿verdad?, de que tu liderazgo muy extenso, muy profundo y felicitaciones, honestamente muchas felicitaciones. Y tal vez aquí agrego de que también colaboras y participas en entrenar empresas, instituciones, organizaciones en estos temas de procesos, comunicaciones, reingeniería y transformación gerencial, como lo hemos mencionado. Y por último, te felicito, también eres autor, eres un colega que me gustaría invitarte a ser parte de Asociación de Escritores, porque tienes un extraordinario libro, una guía donde haces presentaciones de impacto para poder enfrentar y presentar el tema de oratoria en 21 días. Así que felicitaciones y qué gusto tenerte aquí. Bueno, honrado, agradecido por la oportunidad y dispuesto de colaborar con las personas en cuanto a este tema, que es uno de los temas que más eh, nos impacta a nivel comunicativo, el miedo escénico. Vamos a iniciar definiendo que el miedo escénico, y es parte de la filosofía que nosotros compartimos, el miedo escénico es una emoción natural. No es un castigo, no es eh, no es una maldición, no es algo que hayamos heredado de manera peyorativa o negativa. No, el miedo escénico es una emoción natural que tenemos que ver como eso. Así como vemos la alegría, como vemos la tristeza, como la rabia, el miedo, viene a ser esa emoción natural que en este caso tiene que ver con el acto comunicativo. ¿Por qué lo decimos así? Porque necesitamos naturalizar y no normalizar el tener miedo. Muchos de nosotros cuando tenemos miedo, cuando estamos
ante la experiencia del acto comunicativo, se nos dice que tener miedo está mal. Volvemos, estamos por acá conversando un poco sobre lo que es el miedo escénico como una área fundamental para mejorar nuestra habilidad de comunicación. Tenemos, nosotros provenimos, y siempre lo decimos en nuestras actividades de IAFO, provenimos de una cultura de oratoria de autoridad. Por muchos años se nos dijo que quien era importante en el acto comunicativo era el que hablaba, era el que estaba allí como, como figura de autoridad. Hoy, el siglo XXI, con toda esta democratización del hecho comunicativo a través de las redes sociales y demás áreas, viene con una nueva perspectiva, una nueva filosofía comunicativa, que es la oratoria de cercanía. Es una oratoria donde el hecho empático es fundamental, donde entender que el que comunica es tan importante como el que oye. No sé cómo se entiende en otros países, pero acá nosotros hablamos mucho de las normas del buen hablante y normas del buen oyente. Parece que hoy necesitamos recuperarlo. ¿Por qué? Claro. Porque muchos años se nos hizo creer que el más importante en el acto comunicativo era el que hablaba. Entonces, el que escuchaba, el que estaba allí como público, estaba obligado a ser maltratado. ¿Por qué? Porque entonces Francisco, que simplemente habla pero no comunica, duraba 2 y 3 horas hablando. Y aquí agotaban, y entonces uno se movía, se cambiaba, y no podías decir nada porque simplemente era una falta de respeto. A ver, el siglo XXI nos viene a decir que la atención no se exige, se conquista. La atención ya no se exige. Presten atención que les voy a hablar. No, porque entonces las personas cambian de canal, simplemente le dan y pasan a otro video. Por eso hoy la democratización de la comunicación nos lleva a una oratoria de empatía. Una oratoria donde yo que hablo tengo que hablarle al que me escucha. No es para mí que hablo. No es para exponer mis ideas solamente. Es para poder llegar a un nivel empático donde tú que me escuchas te interesas, tú que me escuchas me apoyas, tú que me escuchas masificas mi información. Pero eso nos lleva también a que el que comunica, en este caso el que habla, pueda aprender a gestionar su ansiedad escénica, su miedo. Nosotros venimos en esa cultura de oratoria de autoridad con una cultura donde el miedo se combate, se elimina, se supera. Es decir, hemos satanizado una emoción. Recordemos que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones. Por eso nosotros planteamos como filosofía no el superar, no el controlar, no el dominar, sino el gestionar las emociones. Así como necesitamos de la alegría, necesitamos del miedo. Así como necesitamos de la tristeza, de la rabia, del asco, del desprecio, necesitamos del miedo. El miedo es una emoción natural. Y en el acto comunicativo es natural entonces sentir que nos tiemblan las piernas, sentir que sudamos, sentir que no podemos expresar las palabras. ¿Por qué? Porque el miedo está allí como una emoción natural. Francisco, ya entrando al tema como lo has hecho, este tema del miedo escénico ya lo has dicho que es necesario, pero la pregunta ¿es algo que traemos y que debemos deportar o en qué punto debemos de despertar conciencia y decir, ok, existe, pero tengo que administrarlo? Y tal vez mi pregunta es si es algo con lo que nacemos o es algo que adquirimos culturalmente, socialmente. No hay, los teóricos no se ponen de acuerdo. Los teóricos no se ponen de acuerdo. A ver, para muchos de nosotros, el acto comunicativo, y allí tiene que ver mucho con las teorías. Si nosotros nos vamos a la teoría cognitiva nos dice que es una emoción natural, que está en nosotros el sentir esa ansiedad al momento de hablar en público. Pero también hay otras teorías que nos dicen que depende cómo ha sido nuestra relación con el acto comunicativo, nosotros vamos a poder desarrollar una aversión a comunicar o vamos a tener una afinidad al acto comunicativo. Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una respuesta única para el miedo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aceptar? Que cada uno de nosotros tiene una relación particular con el miedo. Si yo, Francisco, toda mi vida vi el miedo como un enemigo, vi a mi mamá sufriendo porque tenía que dar unas palabras, vi a mi papá sufriendo porque tenía que dar unas palabras, mi entorno me hizo ver
que era un castigo divino, yo voy a desarrollar esa aversión y lo voy a percibir así. Si muy por el contrario, yo desarrollé desde pequeño la afinidad a expresarme, a hablar, a comunicar e interactuar, por lo tanto, el acto comunicativo no es un acto de miedo, no es un acto de castigo, es un acto natural. Por eso no hay una fórmula única ante la ansiedad escénica. Habría que revisar desde el acto particular, desde el acto individual, cómo ha sido nuestra relación con el miedo escénico, cómo ha sido nuestra relación con el hablar en público. Porque, por ejemplo, yo, Francisco, en mi familia no se hablaba en público. Ninguno de nosotros desarrolló esa habilidad. Pero ahora que estoy con mi hija, ¿qué hago yo con mi hija? La acerco al acto comunicativo para que ella vea que es divertido, es ameno, es agradable, es interesante. Para poder despertar conciencia, como tú lo decías al inicio del programa, necesitamos entonces entender cómo es mi relación con el acto comunicativo. Porque muchos de nosotros, y tú lo sabes, tenemos una mala relación con el hablar público. Tenemos una mala relación. De allí que nos lo plantean como un combate, como una lucha, como una guerra. No, es una emoción natural. Lo que no hemos naturalizado es sentir miedo. No hemos naturalizado sentir miedo. Oye, dicen grandes teóricos que el miedo lo que nos ayuda es a estar alerta, lo que nos ayuda es a estar prevenidos, lo que nos ayuda es a dar lo mejor de sí. Oye, mira la ventaja que tiene. Si yo ese miedo que tengo lo aprendo a gestionar, aprendo a disfrutarlo, aprendo a aprovechar lo que me esté creando, cuando vaya a comunicar puedo hacerlo mejor. Cuando vaya a comunicar ante un público puedo dar lo mejor de mí. Pero esta experiencia se va aprendiendo desde la individualidad, desde la particularidad, para poder masificarlo. Sin duda alguna. Eh, Te pregunto a ti, en tu caso, ¿en qué punto despiertas conciencia de, oye, yo debo administrar este miedo, gestionarlo y poder hacer una mejor obra, un mejor trabajo en mi forma de comunicarme? ¿Qué fue ese clic, ese boom, ese momento que te hizo nacer? O ya venías con esto y desde pequeño pues hablabas Bueno, sin mi miedo historia es o bastante con miedo, particular. pero hablabas? Mi historia es bastante particular. Yo lo narro en un libro, ¿no? Yo cuento que a la edad de 17 años, 18 años aproximadamente, yo soy militar de carrera. Estando en una formación, nuestro director, el coronel Nedicho Jesús González Busto, nos hizo entender, resumo la historia, que habíamos nacido feos y que éramos feos. Él nos dijo eso, nos hizo entender eso. Y él dijo algo que en lo particular fue lo que me movió a aprender a comunicar. Él dijo, el feo que no aprende a hablar se muere solo. Ahí no hay cosa peor para un feo que morir solo. Y de una vez nos dio el consejo y dijo, si ustedes quieren no morir solo porque feo no se les va a quitar, aprendan a hablar. Oye, yo eso lo tomé como una verdad de vida. Y a partir de ese momento empiezo yo a preocuparme por mejorar cada vez mejor. Y yo siempre lo digo como anécdota, yo digo, yo no sé si es que fui un buen alumno o tuve muy buenos profesores, pero 6 meses después que me gradué como orador profesional, me casé. Lo feo no se me ha quitado, pero ya por lo menos sé que solo no voy a morir. Entonces, lo digo porque fue parte de mi proceso. Fue parte de mi proceso entender que yo necesitaba mejorar mi área de comunicación. Y yo descubrí que comunicando mejor me iba mejor en la vida. Wow. Y ahí está, yo creo que ahí podemos agarrar esto y mantenerlo como un mensaje, un concepto, una filosofía. El aprender a comunicar te va a ir mejor. Aprender a comunicar vas a o vender más o vender mejor. Aprender a gestionar el miedo escénico, que no es otra cosa que conectar con el público, hablarle al público, escuchar al público, hacer propuestas, ¿por qué no? Hacer retos también, ¿por qué no? Dar un ejemplo de liderazgo o por qué no invitar a que sean parte de de tu comunidad, de tu iglesia, de tu organización. Es un tema de organizarlo, gestionarlo, direccionarlo. Yo le llamo canalizar, ¿no? ¿Vale? El miedo Chévere. o la energía o esa experiencia que quieres presentar.
pero tomando tu historia, también como maestro, como mentor, tomo tu historia, la tuya, Francisco, y realmente presentas el caso de las masas, de la comunidad, de la gente, de que es algo lo que llega a despertar conciencia, hace el clic, hace el llamado, te hace nacer otra vez. No refiriéndonos a libros, en uno de mis libros, mi bestseller, 12 reglas de una vida exitosa, allí enseño y menciono de que nacemos dos veces en la vida. La primera, nadie te pidió permiso, tú veniste y punto. En la segunda, tú eres el único que decides cómo va a ser tu vida. Y es el momento que despiertas conciencia, ya sea de tus miedos o de tus potenciales o de tus oportunidades o de tus posibilidades. Pero allí tú eres el único que dices cómo quiero nacer y cómo quiero vivir. En este tema, creo que, mira a dónde me voy a meter. Creo que terminar con la persona equivocada en un matrimonio es un tema de comunicación. Terminar en un empleo que no me gusta, un tema de comunicación. No tener las ventas, y le estoy hablando específicamente porque tenemos una comunidad grande de emprendedores, una comunidad grande de vendedores, de agentes, una comunidad grande de gente que está en redes, en multiniveles, y muchos están, pero no tienen los resultados que quisieran. Y sin embargo, están convencidos que tienen el mejor producto, servicio, tal vez la mejor religión, la mejor iglesia, y sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. No es Dios, no es Cristo, no es el Espíritu Santo, no es el producto, es la comunicación, la forma, el estilo. ¿Y sabes qué, Francisco? Si alguien viene y te dice, oye, quiero vender más, y le dices, trabaja tu forma de comunicarte, tu oratoria, gestiona tus miedos al relacionarte con los demás, te dicen, oye, ¿qué no me escuchaste? Es que te digo que quiero vender más, te digo que quiero casarme, te digo que quiero ir más lejos. Y no sé por qué, y quiero que me hables de esto, ¿por qué crees tú, como experto en el tema, de que aún viendo nuestra necesidad y escuchando estos temas, programas o proyecciones, nuestra comunidad es terca, insiste en que esto no es fundamental y crucial para su éxito? En el libro Liderazgo del siglo XXI del maestro Freddy García, él hace una pregunta que para mí es clave en esto que tú refieres. Él pregunta que si estamos dispuestos a pagar el precio. Es decir, yo quiero vender más, estoy dispuesto a pagar el precio. Yo quiero liderar correctamente, estoy dispuesto a pagar el precio. Yo quiero aprender a comunicarme mejor, estoy dispuesto a pagar el precio. Porque el precio nunca es económico. El precio tiene que ver con tres áreas, tiene que ver con la disposición, la práctica y la actitud. Muchas veces nosotros, en, y lo vamos a ver cuando nos acercamos al acto comunicativo, como el precio es muy elevado, porque hay que exponerse, hay que sentirse vulnerable, hay que abrazar nuestra vulnerabilidad y exponernos, decidimos echarnos hacia atrás. Decidimos no tomar ese riesgo, no pagar ese precio. Y es allí donde está la diferencia de aquellos que trascienden de aquellos que no lo hacemos. Nosotros iniciamos nuestra empresa hace más de 5 años, pero cuando dimos el paso de consolidar la oficina, de tener un espacio de formación, pagar un alquiler, formalizar ciertos aspectos, todo el mundo nos dijo que estábamos locos. Un mes después llegó la pandemia y la gente empezó a decirnos que entregáramos, que no íbamos a poder, que ya era mucho riesgo lo que estábamos haciendo. Además que estamos hablando que era la mayor crisis en la historia de nuestro país. Ojo, y eso que llevamos 25 años por un túnel oscuro, pero ese fue el momento de mayor oscuridad. ¿Qué nos ayudó a nosotros a seguir adelante, más allá de la misericordia de Dios? El saber comunicar nuestros objetivos, el saber comunicar nuestros productos, el poder compartir de manera efectiva nuestros mensajes. Significa entonces que la clave, y nosotros con los ayuntamientos empresariales lo vemos, de nosotros, de cada 10 empresas que llegan para que las formemos en habilidades de liderazgo, de gerencia, de ventas, de cada 10, 9 necesitan que
que empecemos con elementos básicos de oratoria asertiva, de oratoria efectiva. Refería a un número que nos sucede a nosotros. Nosotros, de cada 10 empresas que llegan consultándonos o contratando nuestros servicios para mejorar gerencia, liderazgo, ventas, 9, 9 empezamos dando oratoria básica. Oratoria básica. De cada 10, 9 llegamos a oratoria básica. Y la pregunta que tú me hacías, ¿por qué muchas veces nosotros no damos el paso para mejorar en cuanto a ventas, en cuanto a liderazgo, en cuanto a comunicación, en cuanto a predicación? Y refería a lo que el maestro Freddy García pregunta, es decir, muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar el precio. Yo prefiero una fórmula mágica. Y lastimosamente, más de 15 años después, lo puedo repetir hoy con más seguridad que nunca. No existe un atajo para mejorar nuestras habilidades de comunicación. Desde hace más de 2000 años, desde el siglo IV antes de Cristo, la fórmula es la misma y no se va a cambiar nunca. Práctica, dedicación y actitud. Y fíjate, un principio de comunicación, de oratoria, de la palabra. Hay un libro aquí muy religioso que yo escuché hace 20 años, El poder de la palabra. Fíjate que es el medio de Dios para la creación, para la comunicación, para la luz, para la verdad, para el evangelio, para todo lo que hace. Y muy interesante que el maestro de maestros, Jesucristo, alguna vez dijo que con las palabras vamos a ser recibidos o rechazados, y con las palabras nos van a juzgar. Entonces, claro, es que allí viene el hecho que en la forma como yo me comunico, en la forma como yo interactúo con otros, en esa misma forma el otro va a interactuar conmigo. Si yo no sé comunicar mi idea, el otro no tiene por qué comprarla porque no la entiende. Si yo no sé comunicar mi producto, mi servicio, el otro no está en condiciones de consumirlo, de adquirirlo, de pagar el precio económico que tenga que pagar, de hacer la inversión que tenga que hacer. Nuestro éxito pasa en un 90%, en un 95% por nuestra capacidad de comunicar nuestros sueños y nuestras metas. Si nosotros no fortalecemos el acto comunicativo, si nosotros no mejoramos el acto comunicativo, si nosotros no desarrollamos una habilidad comunicativa superior a la media, al promedio, difícilmente nosotros vamos a poder impactar en nuestra sociedad. En la medida que yo mejoro mis habilidades verbales de comunicación, en esa misma medida mi entorno va a poder conectar conmigo, comunicar conmigo y empatizar conmigo, porque esa es la norma de nuestra sociedad. Somos seres que socialmente se vinculan desde y por la palabra. Muy bien, Francisco, te agradezco. A veces tengo este tema de señal, de internet por ahí, pero bueno, enfocados con beneficiar a nuestra comunidad. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos mejorar? Ya vimos que es una problemática, ya vimos que debemos gestionarlo, pero para ser más específicos, danos unos tips que tú compartes, ¿no? Te agradezco que nos lo vas a dar gratuito. Danos unos tips yo tengo miedo, yo quiero mejorar, pero tengo miedo a hablar, comunicarme, llamar, tengo miedo, ir y presentarme a las personas. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Tienes alguna fórmula, algunos pasos para que nuestra comunidad pueda tomar notas y decir, oye, me encantó, hombre, tráiganse otra vez a Panchito porque ese tipo nos dio buenos tips para gestionar el arte de la oratoria, la comunicación? Adelante. Entendamos algo. Vamos a ver el miedo como un circuito. Hay una teoría que se llama circuito del miedo. ¿Qué significa esto? Que nosotros al momento de saber que vamos a comunicar antes, durante o después, el circuito se va a activar. Entonces, nosotros necesitamos interrumpir el circuito para que no se cierre. Ya el circuito se abrió. Ya el hecho de que sabemos que vamos a comunicar, que lo estamos haciendo o estamos evaluando que lo hicimos, ya el circuito está abierto. ¿Cómo interrumpirlo? Vamos a tratar de hacer algunos elementos comunes, cotidianos, fáciles de aplicar. El primero de ellos, vamos a aprender a sonreír. Vamos a aprender a sonreír. Una vez que empezamos a practicar la sonrisa, vamos a practicar la sonrisa. Primer elemento,
que estoy haciendo referencia. ¿Me oyes? No, sí, no, es que estoy haciendo lo que dices. Ok, listo. Aprender a sonreír. Pero esa sonrisa la vamos a complementar con un discurso oral. Vamos a identificar las 5 cosas, 5 logros, 5 cualidades, 5 virtudes por las cuales nos autofelicitamos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a practicarlo. Sonrío. Lo primero por lo que me felicito es porque sé que soy una persona echada para adelante. Una persona que a pesar de tener adversidades, sigue adelante. Mantengo la sonrisa. 2, me felicito porque sé que soy un amigo solidario, soy un buen amigo en el concepto de apoyar, de estimular para que los que están alrededor mío crezcan. Y así, vean, son 2 valores en este caso, 2 cualidades que me felicito, pero voy a hacer 5. Uno, eso es un primer ejercicio. Cuando la ansiedad empiece a dominarnos a unos niveles muy elevados, vamos a interrumpirlos con otro elemento para interrumpir el circuito. Vamos a hacer, no sé cómo le llaman en otros países, pero en Venezuela le llamamos a hacer pucheros. El puchero es simplemente, ¿esto para qué? Para poder estimular el nervio vago, que es el nervio de la flojera, que uno llama de la, de la ligereza, de entrar en un estado de reposo. Porque muchas veces la ansiedad no nos permite tener un estado de reposo. Entonces, con el pucherito, este ejercicio lo vamos a hacer bien si nos da piquiña alrededor de los labios y piquiña alrededor de la nariz. ¿Para qué? Eso indica que tenemos tensión en el rostro y que en la medida que nosotros repetimos este ejercicio, el circuito del miedo se interrumpe y podemos fortalecer entonces el primer ejercicio, que era sonreír y decir 5 cualidades de nosotros. Esto tiene que ver mucho con la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que nos dice, una teoría que nos dice que en la medida que yo me expongo a las situaciones de miedo con una conciencia comunicativa y con finalidad clara, la ansiedad va a dar espacio a aquello que necesito hacer. Y eso pues nos va a ayudar. Ese primer ejercicio, sonreír y repetir estas 5 cualidades, explicándomela, diciéndomela, fortaleciéndomela, me va a ayudar a ir interrumpiendo. Y segundo ejercicio tiene que ver con el puchero. Hago esto y empiezo a hacer mi puchero. Estos 2 ejercicios lo vamos a acompañar de una tercera estrategia que tiene que ver con la estrategia del cambio de posición o el cambio de enfoque. Esta teoría nos dice que en la medida que yo me enfoco en lo que tengo que hacer y no en lo que estoy sintiendo, más efectivo es mi estado comunicativo. Muchas veces nosotros somos secuestrados emocionalmente por el miedo. Acá se trata de interrumpir ese circuito y evitar que tengamos ese secuestro emocional y enfocarnos entonces en lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sonreír. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el puchero. ¿Qué tengo que hacer? Repetirme 5 cualidades. 5 cualidades por las cuales me autofelicito. Estos 3 ejercicios que estamos haciendo nos van a favorecer la interrupción del circuito del miedo. Hablamos de manera general, pero va también a depender de cómo yo me relaciono con el miedo, porque algunos tenemos una relación más negativa que otros. Hay unos que la vemos mucho más suave, aquellos que tenemos una situación más agresiva, donde nos tiemblan las piernas, donde hay una sudoración, o simplemente ya hay un nivel de fobia, pues estos ejercicios no van a tener tanto el impacto como el que estamos buscando ahorita. Perfecto, perfecto, Francisco. Me encantó eso del puchero, ¿eh? Eh, suena así como, ¿qué? Pero buenísimo. Sonreír, decir 5 frases, básicamente de empoderamiento, de cosas que eres el fregón, eres el bueno, creértela. El puchero, y me fascinó la forma en que expones el tema de interrumpir el circuito, ese circuito de miedo, con enfocarte en un resultado, en algo grande, en algo que vas a lograr si lo haces. Perfecto, extraordinaria fórmula, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y si no, pues entonces aquí es donde entran los mentores, los asesores, el libro, algún video, algún audio, o por qué no preguntar, oye, quiero que me entrenes, quiero saber más de cómo lograrlo. Ahí te va, así como rapidito. Quiero mejorar en mi matrimonio.
siempre estamos peleándonos porque no hay una pausa para escuchar, que era lo que decías al inicio. La oratoria no solamente es el que comunica, es también el que escucha. Entonces, dame un tip para esos matrimonios que siempre están como gallos y gallinas, ¿cómo poder comunicarse mejor? Así, breve. Ok, para los matrimonios, es clave preguntarnos, ¿estoy construyendo una imagen mental en mi esposa de lo que estoy diciendo? Mi amor, estoy enojado, pero ¿será que eso construye una imagen mental en ella que me escucha? Y lo mismo en mi esposa. ¿Por qué una imagen mental? Porque muchas veces damos por entendido que el otro nos entendió. No, es que yo estoy triste. Ok, disculpa, ¿a qué llamas tu tristeza? Constrúyeme una imagen que yo pueda ver, que yo pueda percibir claramente. Bueno, llamo tristeza al hecho de que no he logrado mis objetivos porque yo pensaba que ya a esta edad, a mis 42 años, íbamos a tener una independencia económica y no lo hemos logrado. Ah, ok, mi amor. Entonces, lo que tú me estás diciendo, que esto que te da tristeza, que estás proyectando hacia mí, es un nivel de frustración que tú tienes. Ahí te va ¿Ves otra. cómo pasamos de una simple... Ajá. Perfecto, perfecto. Otra, quiero aprender a vender. Tengo el mejor producto, me creo la mejor Coca-Cola del mundo, pero la gente no me compra. ¿Cómo puedo generar una venta? Ok, partimos de un elemento de la personalidad. Dime 5 razones por las cuales yo debería comprar tu producto que no voy a conseguir en el mercado. Dímela, dímela. ¿Cuáles son las 5 razones? De una vez, dame 5 razones. Eso sí, esas 5 razones me vas a explicar por qué. Es que soy el mejor del mercado. ¿Por qué? Es que tengo el mejor precio. ¿Por qué? Es que mi producto es internacional. ¿Por qué? Cada vez que me des una razón, me vas a explicar por qué. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de lograr que el otro que me escucha pueda valorar lo que estoy valorando. Es que yo soy el mejor del mercado. Ah, pero ¿quién lo dice? Es que yo tengo el mejor producto, pero ¿quién lo dice? Cuando tú le agregas el por qué, y es una de las palabras que los vendedores necesitamos desarrollar, estamos presentándole al otro una justificación en el acto comunicativo. Quiero ser speaker. Me encanta, pero no sé ni dónde empezar. ¿Qué hacer? Ok, la primera era, claro, definir la hoja de ruta. Yo siempre recomiendo a aquellos que quieren ser speakers que hagan un trabajo de 7 días. 7 días personales, no hacia el mundo. El primer día, empieza por definir quién eres. Segundo día, cómo te ves a ti mismo. Tercer día, qué agradeces. Cuarto día, qué honra. Quinto día, qué tipo de comunicador quieres ser. Sexto día, ve y busca a alguien que se lo vas a decir. Séptimo día, busca 5 personas más y cuéntale estos 5 días anteriores. Me gustó la, me gustó la del día sexto y el día séptimo. O sea, busca una persona y luego busca 5 más. Esa está buena. Eh, Siempre me peleo con todos. ¿Por qué todos no me entienden? Ok, la clave, ahora hay que formular la pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo mal que me lleva a que los demás no me entiendan? Cuando hablamos de la introspección en la oratoria, la clave fundamental para comunicar mejor es aprenderme a comunicar mejor conmigo mismo. El público más exigente, el escenario más difícil soy yo. Wow. Si yo soy capaz de tener un autodiálogo positivo, sano, empoderado, conmigo lo voy a tener con el mundo. No es al revés. Francisco, voy corriendo con el tiempo, pero veo que eres bueno en lo tuyo. De hecho, amigos, quiero comentarles que estamos aquí con Francisco Torrealba, un máster en oratoria, autor de oratoria, entrenador de oratoria, dirige una organización. Yo creo que capten esto, porque yo no lo he logrado y le doy crédito a él en eso. Dirige una organización de liderazgo de oratoria de speakers desde Venezuela. Yo quiero que capten eso. Algunos de ustedes, como una de las damas que tenemos ahí, que está en una de las organizaciones importantes de multinivel, te aseguro que no lo has logrado.
este tipo, y lo digo con mucho respeto, ha logrado dirigir una organización en más de 70 países. Yo quiero que captes eso. Y tienen, ¿cuántos clubes? Clubes, grupos. Actualmente Agora Speaker Internacional tiene más de 210 clubes de oratoria a nivel mundial. Amigos, o sea, esto no es como darles una malteada o que se chupen este dulce. No, que líderes, que personas quieran ser líderes, estudiar oratoria, crear liderazgo y que cada club se vaya dirigiendo por sí mismo, es fenomenal y eso lo hace Francisco. En este contexto, te pregunto, ¿cuáles son 5 errores que tú ves que gente que habla en público, que gente que se cree líder, que se cree de speaker, se cree orador, se cree mentor, se cree asesor, que tú dices, caramba, estos son 5 errores que yo veo que cometen una y otra vez y que hay que mejorar? El primero, Oh, creer que y de somos... paso, incluyendo pastores. Ok, el primero, creer que somos más importantes que el público. Es el primero. Dos, hablar para nosotros y no hablar para el público. Tercero, hablar y olvidarnos de comunicar. Cuarto, enfocarnos en lograr una retribución, ya sea económica, ya sea moral, ya sea social, y olvidarnos que la verdadera retribución es el impacto positivo que podemos lograr. Y quinto, dejar de prepararnos en la naturaleza propia de la comunicación. Muchos de nosotros abandonamos la oratoria como arte y nos dedicamos a la comunicación de plataformas o la comunicación digital. Esos son los 5 que yo veo. Uno, repito, Perfecto. de manera general, repito, el hecho que hablamos para nosotros, el que nos creemos más importantes, el que seguimos nosotros metiéndonos en áreas de comunicación y no del arte de la oratoria. El arte de la oratoria no es simplemente hablar en público. Es cualquiera, a ver, y esto lo planteo como un antimetáfora. Para hacer oratoria se necesita hablar en público, pero no cualquiera que habla en público hace oratoria. Y es fundamental que nosotros tengamos eso presente. Fíjate que yo con vergüenza te tengo que decir, eh, yo había estudiado oratoria, literalmente oratoria, ¿no? La definición, el hábito, etcétera, etcétera. Luego me voy dando cuenta de que descubro que hay 3 estilos y luego que 10 estilos y luego que 20 estilos. Caramba, mira, voy ya más de 100 estilos de oratoria y yo digo, wow, cada vez que voy aprendiendo, soy ignorante, o sea, soy un alumno. Tengo que aceptar que no me la sé. Y qué bueno, porque contigo pues aprendemos. Y aquí te hago otra, ya voy cerrando aquí con el programa, te agradezco mucho, Francisco, por Tranquila, seguir mis vamos para preguntas. servir. En redes, mucha gente, yo veo que no está usando redes a su beneficio. O sea, están publicando, pero no la están usando a su beneficio. Mi pregunta para ti es, te voy a dar escenarios. Tengo miedo para hacer un video, tengo miedo para poner un audio, tengo miedo para que poner una foto X, porque creo, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que comunicación no solamente es oratoria o no solamente es hablar, sino incluye imagen, incluye estilo, incluye colores, incluye palabras, incluye también el silencio, o sea, lo que no dices para decir mucho. ¿Cuáles serían, no sé, 3, 5 consejos que nos darías para aquellos que estamos en redes y le queremos sacar más jugo a las redes para poder comunicar más, vender más, encontrar más seguidores, poder tener esa influencia que nos merecemos tener estando en redes? Lo primero, para mí, es entender para qué la utilizo. Muchos de nosotros estamos buscando crecer en audiencia, pero ese crecer en audiencia significa sacrificar quién soy. ¿Por qué lo digo? Porque entonces queremos comunicar, queremos tener una comunidad creciente, pero no soy coherente con mi comunidad, porque entonces aquellos que me conocen presencialmente ven que el Francisco que conozco a nivel digital con el que se relaciona a nivel presencial, hay una discrepancia, hay una separación. Y eso genera pues que no haya una fidelidad, o lo que Aristóteles llamó, no hay un ethos, no hay una credibilidad. Un segundo elemento que yo tengo que tener claro es que yo debo de alimentar mi comunidad en función de lo que yo soy.
no de lo que quiero ser. Yo quiero ser exitoso, pero es que no lo eres. Si tú no te consideras exitoso, no ofrezcas algo que no tienes. Trabajemos de lo que somos, no de lo que queremos ser. Un tercer consejo es entreguemos siempre lo mejor de nosotros, sin esperar una satisfacción inmediata. Nosotros estamos dispuestos muchas veces a entregar lo mejor de nosotros si hay una retribución inmediata. El mundo de las redes sociales para nosotros debe ser un servicio a largo plazo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es una carrera Buenísimo. de servicio. Buenísimos puntos. Ahí los voy a dejar que la gente pueda analizarlos. Muy profundo lo que estás diciendo. Y esto me lleva a hacerte una pregunta y quiero que me des una respuesta profesional desde tu expertise, desde tu experiencia, y es la siguiente. Porque en estos temas, algunos se enfocan que en el conocimiento, otros en los ejercicios, otros en el famoso storytelling, ¿no? El decir historias. Mi pregunta para ti es esta. Ya con los años que llevas encima en este tema y en este proceso, ¿cuál crees tú que sería más fundamental, contar una historia o aprender a seguir pasos al comunicarte con las personas? El maestro Laurent Pernoud, en su libro Retórica en Grecia y Roma, dice que el concepto de arte que tenemos nosotros difiere mucho de la naturaleza comunicativa de los maestros griegos. En Grecia, lo fundamental para ser orador, para ser considerado maestro de oratoria, era que teníamos que tener la capacidad de saber lo que estábamos haciendo, explicar lo que estábamos haciendo y enseñar lo que estábamos haciendo. De allí que en la oratoria, el que domina una estructura comunicativa puede avanzar. Si yo no tengo técnica, el famoso technique en el teatro se utiliza mucho, el orador que no tiene técnica no va a crecer. Yo puedo tener facilidad emotiva, puedo tener facilidad persuasiva, pero si no tengo técnica, voy a tener un techo. En la medida que tú tienes técnica, en la medida que tú mejoras tu técnica, en esa misma medida tú vas a poder crecer. Por eso, en todo entrenamiento de oratoria, lo fundamental, lo básico, es que te enseñemos la técnica, que tú puedes aprender. Si no aprendes eso, vas a tener siempre una pata chueca para comunicar efectivamente. Perfecto, lo contestaste. El que entendió, entendió y súper bien dicho. ¿Quién de líderes mundiales de impacto tú dices, wow, caramba, este tipo o esta tipa maneja la oratoria a lo máximo, a la perfección? ¿Quién es un modelo para ti? Lo que pasa es que mis modelos no son conocidos. Es decir, tú buscas, por ejemplo, el maestro Kurt Spahn, que es un alemán que residía en España. Alguien que comunique de manera tan efectiva como él, difícilmente. El maestro Kurt Spahn es la combinación de lo que es lo clásico, la retórica desde ese cimiento griego y romano, con esa comunicación académica de la actualidad, donde la empatía y la fraternidad se dan. Para mí, el punto referencial del siglo XXI que nosotros podríamos ir a consultar y que cada material que de él o de sus disertaciones pudiéramos tener es el maestro Kurt Spahn. Y aquí te va una que no te esperabas. ¿Qué opinas de los influencers que no siguen nada de este tema, nada de estos puntos, nada de estas técnicas y sin embargo arrasan con masas? Dime, ¿en A qué ver, rublo los ponemos? lo que pasa es que viene algo. La fama para el siglo XXI termina siendo muy efímera. El conocimiento no. El conocimiento no. Wow. La fama para el siglo XXI sigue siendo muy efímera. El que hoy es moda, mañana está olvidado. El que hoy Sí, es moda, el que hoy totalmente. es tendencia, mañana está olvidado. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy yo la puedo pegar de jonrón, porque lo que digo, por estrategia comunicativa, por estrategia publicitaria, por lo que tú quieras verlo. Pero eso no le garantiza que se va a mantener en el tiempo. ¿Y qué nos dicen los números? Que los grandes influencers, y ahí voy, si no es una crítica, es simplemente la realidad, que los grandes influencers, cuando dejan de ser tendencia, desaparecen. Entonces tú vas a ver, y hemos visto lastimosamente fenómenos donde influencers se suicidan porque ya no tienen el impacto que tenían hace 5 años, ya no tienen el impacto que tenían hace 10 años. Yo acá Francisco, en Guanare, y con esto me despido, yo acá en Guanare siempre repito la frase, el que sabe para dónde va, muchas veces ya llegó, no se da cuenta.
Si Eres tú no un sabes crack, para dónde vas, hermano. Eres un crack. Es una palabra que usan mucho por Sur América. Para los expertos, te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo en mi espacio, Despertando gracias. Conciencias. Y te dejo con esta pregunta, que es la que hago al cerrar mis entrevistas, y es la siguiente. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras que fuera el eco de tu legado? Agradece cada paso, porque nunca se repite ninguno. Ahí está, amigos. Agradece cada paso porque nunca se repite ninguno. Yo estoy muy agradecido de haber contado con Francisco Torrealba, un gran líder. Te felicito. Creo que cuando te estaba felicitando por allá, se me cortó ahí la imagen. Pero Francisco, todas las felicitaciones. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden saber de tu organización? ¿Cómo pueden ordenar tu libro, hermano? Nos pueden visitar en yafuespeaker.com, que es nuestra página web, o en Instagram nos pueden seguir como @franpisoguanari. Allí en Amazon pueden entrar a Amazon también y buscar nuestro libro, Oratoria en 21 días, o Aprende, gestiona tu miedo escénico. Allí estamos totalmente a la orden. Aquí te va. Y esta me la guardé. Eh, Mis primeros pasos en oratoria, en el arte de la comunicación, fue porque estaba en Venezuela, precisamente en Caracas, y pasamos en una librería y me llamó la atención un libro, El poder de la oratoria, de un Del maestro venezolano, Enrique Bosé. y allí empecé esta trayectoria. Así que le doy crédito a Venezuela, a un líder venezolano, un autor venezolano, a un libro venezolano que me despertó conciencia, y de ahí pues le he entrado a mucho, a seguir estudiando, y mira, hoy aprendiendo de ti. Te agradezco bastante, gracias a todos los que nos siguieron. Les pido de favor que le den like a la página, a Radio Make, compartan este video, y si les gustaría estar por acá, por favor escríbanos un WhatsApp al 214-205-5904. Y nuevamente, muy agradecido, estimado Francisco, todos los éxitos, y estamos aquí también para servirte. Y nuevamente, felicitaciones por esa organización en más de 70 países, en más de 200 clubes. Increíble, hermano. Yo sigo impactado. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Amigos, esto fue Despertando Conciencias. Recuerden lo que siempre digo: creo en mí, por eso estoy aquí; creo en Dios, por eso estoy aquí; creo en ustedes, por eso estamos aquí. Será hasta la próxima transmisión. Chau, chau.